En unos momentos más estaremos leyendo unos pocos versículos del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, el Nuevo Testamento de la Biblia. Warren Wiersbe, gran siervo de Dios, alguna vez dijo lo siguiente: la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Absolutamente cierto. Por ejemplo, ¿viajaría usted en un avión que nunca ha sido probado? Seguramente que no. Digamos que usted necesita una intervención quirúrgica. ¿Le gustaría que le opere un doctor que fue mal cirujano en la Facultad de Medicina? Escuché de un paciente que iba rumbo al quirófano para ser operado. El doctor que iba a realizar la operación le dijo: mi amigo, parece que está nervioso. Sí, doctor, es la primera vez que me van a operar. Y el médico, tratando de tranquilizarlo, le dijo: yo sé cómo se siente, pero no se preocupe, esta también es mi primera operación. Todos queremos una fe confiable. Por eso, la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Leamos Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, esta palabra probado significa que fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir que Isaac es la esperanza para la descendencia de Abraham. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos vendrán a través de Isaac. Y la Biblia dice que Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio a Dios. ¿Cómo podría él hacer esto? Leamos el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mi amigo, le puedo asegurar que Dios le mandará pruebas y dificultades para ver si su fe es verdadera, genuina. Las pruebas, las dificultades y tentaciones son de dos clases. El diablo nos empuja, nos tienta a que hagamos lo malo y causa nuestro tropiezo. Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y causa que estemos firmes. Y lo que Dios quiere hacer es que nuestra fe sea fuerte y pura. Anota el margen el siguiente versículo, 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, no me gustaría tener una fe pura, como oro refinado. Entonces Dios va a tener que poner su fe en el fuego. Algunos de ustedes seguramente tienen su fe en el fuego ahora mismo. Están sufriendo pruebas, vicisitudes. Dios no intenta hacerle daño. Dios quiere que usted entienda si tiene o no una fe genuina. Ahora las tentaciones de Satanás están bien estandarizadas, pero las pruebas que vienen de Dios, esas son hechas a la medida. Dios sabe dónde está usted, conoce sus circunstancias y Dios puede ponerlo a prueba. Lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento es un comentario de una historia en el Antiguo Testamento. Para entender lo que dice Hebreos 11, hay que ir al Antiguo Testamento. Así que vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Veamos lo que sucedió cuando la Biblia dice que Dios puso a prueba a Abraham. Génesis 22, empezando en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. De paso le diré que esta es la primera vez que la palabra amor aparece en la Biblia. Y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Puede imaginarse esto? Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, y ofrécelo como un sacrificio. Sigamos leyendo, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno,
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ahora note la siguiente frase: y volveremos a vosotros. Dios le dijo a Abraham que sacrifique a Isaac, y Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar a Dios y luego volveremos. Y esa palabra volveremos quiere decir que él tenía la seguridad de que él e Isaac regresarían juntos. Sigamos leyendo en Génesis 22 desde el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amigo, esta es una historia increíble. Dios nunca antes había ordenado ningún sacrificio humano, y ahora le ordena a Abraham que tome al hijo de la promesa, su amado hijo, y que lo sacrifique. Ahora, los teólogos liberales tratan de explicar este evento negándole realidad. Pero usted no puede decir que cree en la infalible palabra de Dios y negar que esto haya sucedido. Otros que dudan de la soberanía de Dios dicen que Dios no pudo haber hecho esto. Pero escúcheme con atención. Dios es un Dios soberano y Él puede hacer lo que se le antoje. Amén. Él no tiene que pedir permiso ni a usted ni a mí para hacer lo que quiera hacer. La orden fue dada: toma ahora tu hijo. Recuerde que este hijo, Isaac, tuvo un nacimiento milagroso. Es el hijo de la promesa, es el hijo amado. Y la Biblia dice que Abraham, sin ningún titubeo, se dirigió hacia el monte Moria. Y Abraham se levantó muy de mañana. Él comenzó a hacer sin ninguna vacilación exactamente lo que Dios le había dicho que haga. Usemos nuestra imaginación. Se puede imaginar a Abraham e Isaac la noche anterior sentados frente al fuego. Se puede imaginar lo que Abraham habrá sentido, mirando el rostro de su querido hijo, preguntándose cómo le diría lo que tenía que decirle, cómo explicarle. ¿Qué es lo que dirá Isaac a todo esto? ¿Sería capaz de soportar su mirada? Amigo, póngase por un instante en el lugar de Abraham. Dios va a probar su fe pidiéndole que haga algo que a lo mejor le sorprenda. No que renuncie a las cosas malas y equivocadas, eso debe hacer el creyente en forma diaria, sino que renuncie a las cosas buenas. Sería relativamente fácil si Dios nos pidiera renunciar a las cosas malas, renunciar a la mentira, al robo, a la murmuración y al orgullo, y así demostramos que le amamos. Pero no es eso lo que Dios está pidiendo. Dios le había dado a Abraham una posesión maravillosa, un hijo.
Dios le había dado a Abraham un programa: haré de ti una gran nación. Y Dios le había dado a Abraham una promesa: lo haré. Pero ahora parece que Dios está pidiéndole a Abraham que le devuelva todo eso. Ahora, hay algunas cosas a las que renunciamos por el Señor, pero la prueba de fe que está enfrentando Abraham no es lo que él renuncia por el Señor, sino que devuelva las bendiciones que Dios mismo le había prometido y le había dado. Voy a hacerle una pregunta con la que estuve luchando antes de preparar este mensaje. ¿Está usted listo a devolverle a Dios sus bendiciones? Note que no estoy preguntando si está usted listo a renunciar a sus pecados. ¿Está usted listo a devolverle a Dios las bendiciones que le ha dado? Eso es lo que Dios le pidió a Abraham que haga. Hoy quiero dejar 3 preguntas en su corazón para ver si su fe puede pasar la prueba. Primera pregunta: ¿puedo confiar a Dios las posesiones que Él mismo me ha dado? Retornemos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora, la prueba era sobre el regalo que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué esa prueba? Podría haber sido que Abraham estaba amando más a Isaac de lo que amaba a Dios. ¿Sería acaso que estaba amando más al regalo que al dador del regalo? Podría haber sido que Dios ahora ocupaba el segundo lugar. Los ángeles dijeron que la prueba era para saber si eso era verdad o no. Amigo, déjeme decirle algo acerca de Dios. Dios nunca, escúcheme bien, Dios nunca aceptará el segundo lugar en su vida detrás de alguien más o de algo más. Muchos de nosotros queremos darle a Dios un lugar en nuestras vidas. Y quiero decir muy enfáticamente que Dios no quiere un lugar en su vida. Y usted dice: entonces le daré la prominencia en mi vida. Amigo, Dios no quiere prominencia en su vida. Dios desea, se merece y demanda preeminencia en su vida. Él jamás será un Dios a medio tiempo compartiendo el trono con alguien más. Y si bien es cierto que muchos de nosotros queremos tener a Dios en nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros decimos: Señor, te amo en forma suprema? Debemos tener cuidado de que nuestras bendiciones no se tornen maldiciones. Anote al margen el siguiente versículo, Malaquías 2:2. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Ahora ponga mucha atención a lo que sigue. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Se da cuenta? Maldeciré tus bendiciones. Las bendiciones pueden tornarse maldiciones porque, como lo dice el Señor, no os habéis decidido de corazón. ¿Me permite decirle qué hay de malo en la actualidad en nuestra nación bendecida por Dios? Dios ha empezado a maldecir nuestras bendiciones. Nosotros hemos sido bendecidos como ninguna otra nación sobre la faz de la tierra, y sin embargo estamos escupiendo en la cara de Dios. Más vilezas, más inmoralidad, más asesinatos de los que no nacen, más desprecio por Dios, más arrogancia caminando sobre la tierra. Hemos puesto a Dios a un lado y nos hemos concentrado en vanagloriarnos con nuestras bendiciones. Mi país ha sido sumamente bendecido, pero temo que Dios comenzará a cambiar nuestras bendiciones en maldiciones a menos que retornemos hacia el todopoderoso Dios. ¿Eso no le asusta a usted? Pues a mí sí. Dios no aceptará el segundo lugar detrás de alguien o de algo. Abraham no hizo nada de malo al amar a su hijo. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. De hecho, nadie puede amar a sus hijos verdaderamente hasta que aprenda a amar a Dios como se debe.
Dios no le preguntó a Abraham si es que amaba a su hijo. Él sabía que Abraham amaba a su hijo. Lo que Dios quería saber es si es que Abraham le amaba a él más que a su hijo. Después de la resurrección, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunas personas piensan que Jesús quiso decir: me amas más de lo que los otros discípulos me aman. Yo no creo que es así. Pienso que Jesús está allí, parado en la playa, hablando con Simón, y le pregunta: Simón, ¿me amas más que tus hermanos? ¿Me amas más de lo que amas la pesca y el barco y las redes y esta forma de vida? ¿Me amas más que a todas estas cosas? Porque te digo, Simón, hijo de Jonás, que yo no aceptaré el segundo lugar en tu vida. La prueba de la fe no es primordialmente entre el odio y el amor, sino entre dos amores, aquello que amamos mucho y aquellos que amamos en forma suprema. Esta es la pregunta que me hice a mí mismo antes de poder predicar este mensaje. Adrián, ¿tienes en tu corazón algún amor que es más grande que tu amor por Jesús? Mi amigo, le desafío a que se haga usted la misma pregunta. Ahora, si en su corazón o en su vida usted considera que hay un amor que es más grande que el amor que tiene por Dios, el mensaje de Dios para usted de este pasaje de las Escrituras es: levántate y deposita tu amor en el altar y ofrécelo como sacrificio. Eso es lo que Dios le está diciendo en este momento. Y usted tiene que preguntarse qué podrá hacer. De tiempo en tiempo yo me hago la misma pregunta. Cuando pienso que a lo mejor mi corazón se está enfriando hacia Dios, o cuando me estoy volviendo descuidado, o superficial, o muy profesional en mi ministerio, busco estar a solas y no hago una lista de mis pecados. Esos son relativamente fáciles de enfrentarlos, pero hago una lista de mis bendiciones, mi vida, mi familia, mi salud, mi amada esposa, mis hijos, mis preciosos nietos, mi conocimiento de la palabra de Dios, mi habilidad para predicar la palabra, el regalo de ser pastor de esta iglesia bautista Bellevue, la casa, la ropa, cualquier plan de retiro, y todo esto lo deposito ante Él. Con manos abiertas: Señor, todo es tuyo. Amigo, no es cosa fácil el hacerlo, pero usted sabe cuando lo hace solo de labios para afuera, y usted sabe cuando lo dice y lo hace con convicción. Antes de terminar la primera parte de este mensaje, permítanme hacerle una pregunta muy personal. Como creyentes, como hijos e hijas de Dios, sabemos que todo lo que tenemos es con lo que Dios nos ha bendecido. Pero ¿hay alguna cosa específica o especial que Él le ha dado y que usted no se la devolvería si Dios se la pidiera? ¿Hay algo que usted no entregaría voluntariamente a Dios si Él se lo solicitara? Usted podrá decir: Dios, tú mismo me diste esto, ¿por qué me pides que te lo devuelva? Amigo, ese no es asunto suyo. Dios tiene sus propias razones y de ninguna manera está obligado a darnos explicaciones. ¿Hay alguna cosa en su vida que usted no entregaría voluntariamente a Dios si es que Él se lo pidiera? Escúcheme, cualquier cosa que Dios le haya dado, usted puede confiársela. Y cualquier cosa que no le haya dado, aunque usted se lo haya pedido, es porque no la necesita. Sí, Dios le dio a Abraham un hijo y luego le pidió que lo llevara al monte Moria y que allí sobre el altar lo sacrifique. La prueba de la fe. Amigo, ¿cómo está poniendo Dios a prueba su fe? O tal vez, más bien debo preguntar: ¿tiene usted fe en Dios? ¿Cree usted en Dios? ¿Entiende el simbolismo del carnero enredado entre las zarzas como una prefigura del sacrificio de Cristo en el Calvario? Por fe, ha invitado a Jesús a su corazón, lo ha recibido como su Señor y Salvador. Bien puede hacerlo ahora mismo si repite conmigo la siguiente oración: Querido Dios,
vengo a depositar mi fe en ti. Ahora entiendo que todo cuanto tengo tú me lo has dado y te pertenece. Y aún por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quieres darme perdón y vida eterna junto a ti. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y deseo que seas el Señor de mi vida. Puede ser probada, no puede ser confiada. Y eso es absolutamente cierto. Por ejemplo, si usted necesita una intervención quirúrgica, ¿se dejaría operar por un doctor que es un mal cirujano? Probablemente no. ¿O aceptaría viajar en un avión que nunca ha sido probado? Mi amigo, todos los seres humanos queremos tener una fe confiable. Por eso, la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Ahora bien, le puedo asegurar que Dios le mandará pruebas y dificultades para ver si su fe es verdadera, genuina. Las pruebas, dificultades y tentaciones son de dos clases. El diablo nos empuja a que hagamos lo malo y causa así nuestro tropiezo espiritual. Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y causa así que estemos firmes en nuestra vida espiritual. Y Dios quiere que nuestra fe sea fuerte y pura. Por favor, anote al margen el siguiente versículo, 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, ¿no le gustaría tener una fe pura como oro refinado? Entonces Dios va a tener que poner su fe en el fuego. Algunos de ustedes seguramente tienen su fe en el fuego ahora mismo. Están sufriendo pruebas, vicisitudes y hasta tragedias. Escúcheme. Dios no intenta hacerle daño. Más bien, Dios quiere que usted entienda si tiene o no una fe genuina. Y Dios va a probar su fe pidiéndole que haga algo que a lo mejor le sorprenda. No tanto que renuncie a las cosas malas y equivocadas, eso debe hacer el creyente en forma diaria, sino que renuncie a las cosas buenas. Sería relativamente fácil si Dios solo nos pidiera renunciar a la mentira, al robo, a la murmuración y al orgullo, si así demostramos que le amamos. Pero no es eso lo que Dios está pidiendo. Dios le había dado a Abraham una posesión maravillosa, un hijo. Dios le había dado a Abraham un programa, haré de ti una gran nación. Y Dios le había prometido que lo haría, pero ahora parece que Dios está pidiéndole a Abraham que le devuelva todo eso. Ahora, hay algunas cosas a las que renunciamos por el Señor. Pero la prueba de fe que enfrentó Abraham no fue lo que él renunciaba por el Señor, sino que tenía que devolver las bendiciones y promesas que Dios mismo le había dado. ¿Está usted listo a devolverle a Dios sus bendiciones? Eso es lo que Dios le pidió a Abraham que haga. Quiero dejar 3 preguntas en su corazón para ver si su fe puede pasar la prueba. Pregunta número 1. ¿Puedo confiar a Dios las posesiones que Él mismo me ha dado? Leamos Hebreos 11:17. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Ahora, la prueba era sobre el regalo que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué esa prueba? Podría haber sido que Abraham estaba amando más a Isaac de lo que amaba a Dios. ¿Sería acaso que estaba amando más al regalo que al dador del regalo? Podría haber sido que Dios ahora ocupaba un segundo lugar. Amigo, déjeme decirle algo acerca de Dios. Él nunca, escúcheme bien, nunca aceptará el segundo lugar en su vida detrás de alguien más o de algo más. Abraham no hizo nada de malo amando a su hijo. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. De hecho, nadie puede amar a sus hijos verdaderamente hasta que aprenda a amar a Dios como se debe.
Y Dios no le preguntó a Abraham si es que amaba a su hijo. Él sabía que Abraham amaba a su hijo. Lo que Dios quería saber es si es que Abraham le amaba a él más que a su hijo. Ahora escúcheme. No es que Dios no sabía que Abraham le amaba, pero la prueba sirvió más bien para que Abraham mismo descubriera cuánto amaba a Dios. La prueba sirvió para consolidar y reafirmar su fe. ¿Hay alguna cosa específica o especial que Él le ha dado y que usted no se lo devolvería si Dios se lo pidiera? ¿Hay algo que usted no entregaría voluntariamente a Dios si Él se lo solicitara? Dios le dio un hijo a Abraham y luego le pidió que lo llevara al monte Moria y que allí sobre el altar lo sacrifique. La prueba de la fe. La pregunta número 2 es, ¿puedo confiar en Dios con el propósito que Él tiene para mí? Hemos hablado de las posesiones que Él nos ha dado. ¿Qué acerca del propósito que Él tiene para nosotros? Leamos nuevamente Hebreos 11, versículos 17 y 18. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esa era su posesión. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Veamos el plan y el propósito. Dios le dio a Abraham un propósito y Abraham dijo, está bien, ya sé lo que va a suceder. Voy a tener un hijo, y este hijo tendrá hijos, y estos hijos tendrán hijos, así que voy a tener una enorme descendencia, gente de fe. De pronto Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Amigo, fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia. Es el obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Me permite repetir esto? Fe es el obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, sin saber por qué, sin tener que saber por qué. La obediencia es la gran prueba de nuestra confianza y de nuestra fe. Cuando sabemos que tenemos una palabra de Dios, no la pasamos por el tamiz de nuestro entendimiento, simplemente obedecemos. Hay una sola alternativa frente a la obediencia: la desobediencia. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios. Pero déjeme decirle qué clase de obediencia debe ser. Debe ser una obediencia informada. No vaya por allí a hacer alguna clase de sacrificio para demostrarle a Dios cuánto le ama. Sería un terrible error. Esté en armonía con Dios, sintonizado con Dios, escuchando a Dios. Abraham escuchó a Dios. Muchos cristianos se esfuerzan en hacer cosas para Dios que Dios no quiere que las hagan. Y Dios no ha prometido el bendecir actividades que Él no ha ordenado. Debemos escuchar a Dios para poder obedecerle. Debe ser una obediencia informada. Segundo, debe ser una obediencia intencional. Usted dice, bueno, no he sido informado. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Está usted escuchando? Se reporta a Dios para servicio. La verdadera obediencia no es meramente la ausencia de realizar lo equivocado. Es el activamente buscar la voluntad de Dios para su vida. La ignorancia de la voluntad de Dios no es excusa si es que usted no tiene una obediencia intencional, informada, intencional e inmediata. Dios le dio una orden a Abraham. En Génesis 22:3 leemos, y Abraham se levantó muy de mañana. Nada de esperar, nada de demoras. Tan pronto como le fue posible, él empezó a hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. Nuestra alma debe ser rápida en responder a Dios. Nuestros pies deben ir jubilosos a donde Él nos mande. El aplazar nuestra responsabilidad es una forma de desobediencia. Dios le ha ordenado el decir algo, dar algo, hacer algo, y usted está esperando quién sabe qué, o aplazando lo que debe hacer. No espere.
La verdadera obediencia es inmediata. Nosotros no tenemos que razonar por qué, no tenemos que argumentar. Debemos hacer o morir. Alguna vez la prueba vendrá, y si usted no obedece de inmediato, puede verse en serios problemas. Permítame relatarle algo. Cuando estaba en el colegio, pastoreaba una pequeña iglesia. 40 o 50 personas, era una muy buena asistencia al servicio dominical. Yo amaba a esos hermanos. Hermano, gracias. Pero voy a servir en tal y tal iglesia. Dios me ha llamado a ese lugar y debo ir. Y colgué el teléfono. No lo cuento esto para darme yo mismo una palmadita en la espalda, sino para testificar delante de Dios. Cuando esas pruebas lleguen, es mejor obedecer a Dios inmediatamente. Si no, usted puede verse en serios problemas. Y quiero decirle que uno de los tiempos más felices de mi vida fue en esa preciosa pequeña iglesia en la Florida, a donde Dios me envió. La obediencia a Dios debe ser una obediencia informada, debe ser una obediencia intencional, debe ser una obediencia inmediata y debe ser además una obediencia apasionada. Sin renuencias, sin vacilaciones, sin malas caras, sin ociosidad. Necesitamos servir a Jesús en esta época en que vivimos con un amor apasionado y consumidor. Estoy seguro que para Abraham fue una verdadera lucha interna, pero gracias a Dios pasó la prueba. Pregunta número 3. ¿Puedo confiar en Dios no solo con las posesiones y el programa que Él me ha dado, pero puedo confiar en las promesas que Él me ha hecho? Recuerda lo que dice Hebreos 11, la porción que estamos estudiando. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito. Esta es la antítesis de la promesa que dice que en ese hijo sería bendecido. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo reconciliar esta aparente contradicción? Ponga atención al siguiente versículo. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham ya había... Dios está diciendo, pierde tu vida por mí y la encontrarás. Hebreos 11:19 declara, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aquí la palabra pensando literalmente significa considerando, conlleva la idea de cálculo. Es la palabra griega de donde tenemos las palabras logística y lógico. Abraham está considerando la situación y dice, Señor, tú me diste este hijo, te lo puedo confiar. Dios, tú tienes un propósito, puedo confiar en ti. Tú me hiciste una promesa y sé que mantendrás tu palabra porque tú no mientes. No tengo que entenderlo, no tengo que filtrarlo por el tamiz de mi conocimiento. ¿Y sabe qué? Dios le devolvió a su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, o sea, Dios.
Allí había un carnero que tomaría el lugar de Isaac. No estuvo ni antes ni después de ser necesario, porque Dios siempre está a tiempo. ¿Cuál es la pregunta que me hice a mí mismo al preparar y predicar este mensaje? Me pregunté, Adrián, ¿hay alguna cosa buena y especial que tú no estarías dispuesto a entregarla? De paso le diré que no estoy hablando de cosas negativas, estoy hablando de bendiciones. Podría ser sus finanzas, su salud, sus hijos o nietos. ¿Hay alguna obediencia que usted no está dispuesto a cumplir, aunque sabe que eso es contradictorio a lo que usted piensa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Hay alguna promesa que no puede confiar a Dios, aunque eso no tenga ningún sentido? Recuerden, no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Seguramente no le gustó este mensaje. A mí tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta esta clase de pruebas. Pero la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Dios quiere que usted sea fuerte en la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice acerca de Abraham? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Él vio la venida del Mesías, y el Mesías en el cual Abraham confió es el mismo que deseo que usted confíe. Es el único que puede salvarle. Le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que Él le perdonará sus pecados, entrará en su corazón y su vida y los inundará con su paz, su presencia y poder en forma sobrenatural. Y cuando usted muera o Él regrese otra vez, lo llevará a su hogar en el cielo. Ahora pudiera ser que usted ya es una persona religiosa, moral. Tal vez es miembro de alguna iglesia y ha sido bautizado, pero usted en realidad no está seguro de su salvación. Nunca ha tenido la absoluta certeza de que si muere este momento, irá al cielo. Bueno, este es el instante de tener esa seguridad. Le invito a que ore conmigo de la siguiente manera, en forma silenciosa, pero ferviente. Querido Dios, soy un pecador. Estoy perdido. Necesito salvación. Necesito perdón. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Confío en ti. Por fe te recibo en mi vida. Creo que eres el Hijo de Dios y que derramaste tu sangre en la cruz para salvarme. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y te recibo como mi Salvador y mi Señor.